Estoy haciendo la conexión en Facebook en este momento y ya comenzamos. Muy bien. Bueno, ¿me pueden decir si están viendo el PowerPoint, por favor? Sí, Muy sí, bien. se ve. Muy bien, gracias. Habíamos concluido en esto, ¿no? Si ustedes recuerdan, vamos a ampliarlo. ¿Se acuerdan que, retomando un poquito lo que vimos la última vez, habíamos dicho que San Agustín va a descubrir que este Dios trinitario, en su concepción ontológica, en su ser, estaba formado por una medida, un número y un peso, ¿no? Eso era la conformación trinitaria de este Dios, y nosotros lo habíamos traducido en definitiva en lo que podía ser, dicho de otra manera, como si fuera un modo, una especie, un orden, o también habíamos hablado también de un uno, un logos y amor, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Espíritu la Santo. concepción Sí. trinitaria. Y para especificar un poquito más, habíamos dicho que lo que nosotros denominábamos la medida, lo podíamos especificar con un este concreto, ¿no? Mientras que lo que especificábamos por el número era un este tal cosa, este tal cosa. Y lo más interesante, creo, era definir el tercero, que era el peso. Y el peso lo definíamos como un para qué, es decir, el fin para cual nosotros estamos en este mundo. Y dicho de otra manera, San Agustín, un poco influenciado por Aristóteles, va a poner el tema, digamos, principalmente en el orden natural, si se quiere, de que cada uno tiene una misión, una función concreta en la vida que realizar. Y pone un ejemplo que creo que es muy gráfico para todos nosotros, que es el tema del fuego, ¿no? Cuando un fuego se genera, evidentemente tiene un fin, un para qué. ¿Para qué piensan ustedes que puede ser el fuego? Obviamente, ¿no? Puede ser para o bien iluminar o bien calentar, principalmente, ¿no? Y así como de alguna manera este fuego tiene un fin, también los seres humanos, cada uno de nosotros, tenemos un fin, un para qué estamos aquí, que es nuestro peso, que es el orden. Habíamos quedado en ese tema la última vez. Ahora vamos a dar algunos pasos más. Bueno, habíamos dado el ejemplo de la regla, que creo que nos servía. Yo les voy a pedir a todos que si podemos silenciar los micrófonos, porque si no se escucha mucho eco. Igualmente desactivo desde aquí también, para que no haya interferencia. Bueno, estamos bien. Perfecto. Buenísimo. Vamos a comenzar entonces un paso más hablando acerca de la antropología de San Agustín. Recuerden que de alguna manera San Agustín descubre que esa imagen trinitaria de Dios se encuentra en el hombre. Y por lo tanto, el camino lógico y natural que va a encontrar San Agustín para descubrir a Dios va a ser descubrir esa imagen trinitaria que Dios creador ha puesto en nosotros. Creo que es una deducción bastante lógica que hace San Agustín como camino de búsqueda. Él es consciente de que en este mundo hay distintos entes. Están los entes materiales y están los entes espirituales que, digamos, que tienen capacidad intelectual, por llamarlo de alguna manera. ¿Cuál podría ser un ente material? Bueno, lo que todos ustedes conocen, una mesa, cualquier ente concreto, un árbol también.
Sin embargo, los seres humanos tienen esa capacidad espiritual y de pensamiento, de inteligencia. Él descubre a partir de esto que el ser humano tiene algo superior, algo que excede lo puro material y que denominamos alma. Recordemos que este concepto de alma es un concepto bien griego. El pueblo de Israel, el pueblo judío, no divide antropológicamente al hombre de esta manera entre cuerpo y alma, sino más bien tiene una concepción integral de lo que es el ser humano. Pero recuerden también que el cristianismo como tal, cuando comienza en los primeros siglos, se ve muy influenciado por todo lo que es la cultura y la filosofía griega. Por lo tanto, es evidente que San Agustín, como buen romano, amante de la cultura griega, va a tratar de explicar la antropología humana en categorías que tienen que ver con la filosofía griega. Yo aquí he puesto una cita del libro de Confesiones que nos va a servir de alguna manera para, bueno, avanzar en este tema. Vamos a leerlo. ¿Alguno quiere participar leyéndolo? Así compartimos un poquito. Si quiere participar, activa el micrófono y empieza a leer. Entonces yo, Sí, cualquiera. no sé si, ¿eh? Adelante. Entonces me dirigí a eso, Sí. entonces me dirigí a mí mismo y me dije, ¿tú quién eres? Y respondí, un hombre. He aquí pues que tengo en mis prestos un cuerpo y un alma, la una interior, el otro exterior. Bueno, hasta ahí, hasta ahí. Por cuál Está claro entonces que San Agustín parte de esa concepción, si se quiere, dualista del ser humano. Y esto también es importante tenerlo en cuenta porque San Agustín está condicionado de alguna manera también por la filosofía predominante. Recuerdan ustedes que anteriormente habíamos hablado acerca de que San Agustín había sido influenciado por esta cultura maniquea. ¿eh? Y creo que eso es importante tener en cuenta. A pesar de que San Agustín luego se va a dar cuenta de la equivocación de esta filosofía, no olviden que las influencias están presentes. No, de alguna manera tienen algún tipo de influencia en el pensamiento agustiniano. El hombre está compuesto de cuerpo y alma, pero el alma es aquello que le permite al hombre tener esa conexión con Dios que no la puede tener cualquier otro ente de la creación. Puede seguir leyendo si quiere. ¿Por cuál de estos es por donde debí yo buscar a mi Dios, a quien ya había buscado por los cuerpos, desde la tierra al cielo, hasta donde pude enviar los mensajeros rayos de mis ojos? Mejor, sin duda, es el elemento interior, porque a él es a quien comunican sus noticias todos los mensajeros corporales, Hasta ahí, hasta ahí. como Fíjense ustedes cómo el mismo San Agustín, en base a la vida que había llevado hasta el momento de su conversión, reconoce que él siempre estuvo en esa búsqueda de Dios. El único problema que tenía, y un grave problema diría yo, era que lo buscaba a partir de las cosas sensibles, que podían ser a través de las cosas materiales, el gozo corporal, y se quiere, bueno, él mismo en su libro Confesiones lo describe, la juerga con amigos, cosas que evidentemente lo satisfacían mucho, pero que eso no era el fondo de su búsqueda y generaba en él una cierta insatisfacción que lo llevaba a seguir buscando, porque se daba cuenta que por esos caminos que había tomado nunca iba a poder llegar realmente al encuentro con Dios. Seguimos un poco más. dice, como a presidente y juez de las respuestas del cielo, de la tierra y de todas las cosas que en ellos se encierran, cuando dicen, no somos Dios y Él nos ha hecho.
El hombre interior es quien conoce estas cosas por ministerio del exterior. Yo, interior, conozco estas cosas. Yo alma, por medio del sentido de mi cuerpo. Interrogué finalmente a la mole del mundo, acá no sé qué dice, de mi Dios, Acerca de mi Dios. acerca de mi Dios, pero no veo, a ver, ahí está. Y ella no puedo ver, ahí está, me respondió, no lo soy yo, simple hechura de su, no alcanzo a leer, Suya. no alcanzo a Hechura leer, suya. padre, ahí abajo. Muy bien, entonces, acá Suya. San Agustín nos introduce a todos nosotros directamente a lo que él llama el yo alma, ¿no? Que es el lugar en donde, en definitiva, se va a encontrar a Dios. Podríamos decir que San Agustín es uno de los primeros, si no el primero, en establecer lo que nosotros después hablaríamos acerca del subjetivismo o, dicho de otra manera, de lo que es la conciencia, ese lugar en el cual uno es absolutamente soberano porque uno se encuentra consigo mismo principalmente. Es en ese lugar, en el yo alma, en el cual San Agustín va a encontrar a Dios y nos va a proponer a todos nosotros el camino de esta búsqueda de interioridad para encontrarse con este Dios. Fíjense qué interesante, de qué manera poética San Agustín nos habla de esta búsqueda. Fíjense cómo él de alguna manera va interrogando, ¿no?, a las cosas, y las cosas le van diciendo, no somos Dios. Él nos hizo, pero nosotros no somos Dios. ¿Ah? Es algo realmente muy poético que a muchos le tiene que recordar algo, seguramente. ¿Qué nos recuerda? El Salmo 41. Yo 41. lo voy a leer aquí, o por ahí si alguien quiere leerlo, otra persona, para participar también, en voz fuerte. Vamos, Judith, vamos. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras todo el día me repiten, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y desahogo mi alma conmigo, cómo marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de Dios, entre cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta. ¿Por qué te acongojas, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, que volverás a alabarlo. Salude mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, te recuerdo desde el Jordán y el Hermón y el monte menor, suya. Hermoso, creo que todos lo recordamos con esta imagen de la sierva buscando, ¿no?, a Dios por todos lados, y como quien busca el agua que le da vida principalmente. Y fíjense cómo a través de esta búsqueda simbolizada por esta sierva, él va a hacer referencia, mejor dicho, el Salmo hace referencia al recuerdo. Uno entra en su interior y empieza como a bucear en su vida, a recordar, que significa, como hemos dicho varias veces, volver a pasar por el corazón, cor cordis, y ver si a partir de ese volver, con esas ganas y esas ansias de encontrar a Dios, uno se va acercando. Al principio, como la sierva, ¿no?, que va oliendo el agua y se va acercando despacito. Por eso también San Agustín, podemos decir, es alguien que inaugura esta idea del proceso, ¿no? El ser humano como alguien que empieza un camino, un proceso que lo va a llevar finalmente a Dios. Durante muchos años, esta concepción de proceso, de camino, se perdió, lamentablemente. Últimamente, en el siglo XX, se ha recuperado un poquito a través de la filosofía, pero nos sirve para darnos cuenta de la paciencia de Dios,
de la espera de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en nosotros está la sed de buscarlo. De la misma manera, como en la sierva, está la sed por el agua. Eso es lo que llamamos habitualmente, vamos a volver sobre este tema, la capacidad de Dios, el capax con X Dei, capacidad de Dios, que San Agustín va a hacer mucho hincapié, ¿no? Cuando San Agustín recuerda lo que fue su pasado, recuerda todo, recuerda todas las cosas negativas que ha vivido, pero también va reconociendo que en esos recuerdos está la participación de Dios, que lo va como acomodando, guiando e indicándole con flechas, simbólicamente, para dónde tiene que ir, aún en el error que ha cometido él. Él sigue caminando porque confía en que esas flechas lo van a sacar de lo que acá, bueno, un poco citando a este Salmo 41, llamamos un poco el bullicio, ¿no? El júbilo, la alabanza. Si bien acá está orientado a otra concepción, podríamos decir que San Agustín va a enseñarnos que para esta búsqueda de Dios uno debe sacar de su cabeza, de su alma, todo ese ruido que él denomina dispersión. Lo hemos dicho muchas veces, este término dispersión es un término teológico muy agustiniano y que nos afecta personalmente, porque creo que todos de alguna u otra manera vivimos esa dispersión. San Agustín reconoce de alguna manera que ese ser nuestro lo recibe de Dios, pero que nosotros no somos Dios. Somos otra cosa. Entonces, entre Dios y nosotros se produce un camino que debemos recorrer con esas ansias que tiene la sierva que quiere tomar agua, que está sedienta. Y eso es lo que él va a denominar el camino de interioridad. En esa alma, en ese interior del ser humano, se descubre, profundizando en nuestra vida, todo lo que es bello, todo lo que es armónico. Y a partir de esa belleza y esa armonía, se da cuenta que eso no puede provenir del mismo hombre, sino que eso es fruto de la creación de Dios. Si yo identifico lo bello, lo armónico, lo verdadero y lo bueno de Dios en mi interior, voy a poder deducir la presencia del creador de lo que es eso. Y a partir de darme cuenta que hay un creador de eso en mi interior, entonces yo hago el salto de trascendencia hacia Dios. Creo que estos pasos son fundamentales. Yo descubro en mi interior la belleza, el bien, la verdad, la armonía, término también filosófico griego, y descubro que eso es fruto de Dios. Si eso está el creador, y el creador está en mi interior. Y por lo tanto, la búsqueda ahora ya no es en las cosas. Qué hermosa montaña, qué hermoso bosque, qué hermosa melodía, qué hermoso aroma. Ahora él va a proponer salir de los sentidos y volver al corazón. Un ingreso, una vuelta al corazón de cada uno. ¿Significa eso que los sentidos sean malos? No, no. Los sentidos, voy a usar esta frase que me parece que es interesante para diferenciar lo que es el sentido común, ¿no? El sentido de un animal, por ejemplo, y el sentido humano, ¿no? El sentido de un animal, como puede ser la vista, el olfato, ve y huele, concretamente. Para el ser humano, los ojos, la vista, no solamente ven, sino que nos sirven para ver. Es decir, lo que nosotros vemos nos sirve para entender, cosa que en el animal no pasa. El sentido es un instrumento para el animal que le sirve para su instinto. En el ser humano, ver, escuchar, oler,
digamos, sentir con el tacto, no es solamente para darnos información del que el sentido no transmite, sino para que esa información tenga un sentido, un para qué para nosotros. Si nosotros usamos nuestros sentidos simplemente para el goce, ¿ah? Entonces nos transformamos simplemente en animales. Pero si usamos esos sentidos para descubrir, a través de los sentidos, esa presencia de Dios en las cosas, entonces sí podemos decir que iniciamos esa búsqueda de encuentro con Dios. Me parece importante diferenciar esto de los sentidos en cuanto al hombre y las demás cosas. Abro un segundo nada más, o un minuto, por si alguno quiere hacer una pregunta, porque sé que el tema es complejo y a veces para seguir avanzando es importante por ahí responder preguntas, ¿no? Y continuamos. ¿Alguno? Entonces le quedó clarísimo. Bueno, ¿está claro entonces? Seguimos. Don Fray, no es una consulta sobre el tema, sino con respecto a la transmisión por Facebook. Estamos transmitiendo porque no lo encontré. Estamos transmitiendo por mi Facebook, y tendrías que buscarlo en mi Facebook, digamos. Sí. Y no está, no lo encontraste. Bueno, vos sabés que puede ser que se haya cortado entonces. Pero ahora no quiero volver porque si no sería por ahí mucho pérdida de tiempo y no quiero cortar el tema. De última lo compartimos luego. Vamos a avanzar un poco más. Recuerden que de alguna manera, explicándolo de otra forma, ¿no? En este encuentro con Dios, en el interior, nosotros lo que hacemos es una búsqueda. Cuando nosotros nos referimos a cosas del exterior como un científico, ¿eh? Como un científico quiere descubrir algo, lo que está haciendo es, más que una búsqueda de algo, lo que está haciendo es aplicar una lógica, una ciencia como tal. Cuando aplica esa lógica, esa ciencia, el científico descubre algo. En el caso de Dios, a Dios no lo descubrimos por esa lógica o esa ciencia. Yo por lo menos no conozco a ningún científico que haya descubierto la presencia de Dios desde el punto de vista de laboratorio o técnica. El ser humano tiene una forma de encontrarse con Dios que denominamos búsqueda de Dios. El científico tiene una forma de encontrarse con el fenómeno físico a través de la ciencia, que habitualmente también le llamamos búsqueda, pero es otro tipo de búsqueda, para diferenciarlo. Seguimos un poco más. Se va a dar entonces una correspondencia y una paradoja. Dios, por un lado, que es trinitario, crea a imagen y semejanza de él. Y por lo tanto, el hombre va a ser configurado en correspondencia con ese ser trinitario creador. De tal manera que hay una atracción entre el hombre y Dios. Pero sin embargo, a esa correspondencia también hay una paradoja. ¿Cuál es la paradoja? Que el hombre no es Dios. Y que entre Dios y el hombre existe un infinito. Ya que Dios es el absoluto, el todopoderoso, el infinito, y el hombre es limitado, temporal. Llamamos paradoja cuando hay algo que rompe la lógica. ¿Está? Como definición. Una paradoja es algo que rompe la lógica. Ejemplo, si yo les dijera a ustedes, vamos a hablar acerca de la cuadratura del círculo, ustedes me dirían, eso no tiene ningún sentido. ¿Ah? Porque un círculo no tiene cuadratura.
Está claro. Yo creo que eso es claro para todos. ¿Está bien? Es una paradoja, es algo que confunde a la lógica humana, a la inteligencia humana. Pero claro, la paradoja está en saber que el hombre es algo absolutamente distinto de lo que es ese Dios omnipotente, infinito, absoluto, pero sin embargo el hombre fue creado por ese Dios a su imagen y semejanza. Quiere decir que esa distancia, ¿tá? Dios la puede acercar a través de su imagen y semejanza. Esto rompe la lógica humana. Y la manera de responder a esta ruptura de la lógica humana se llama búsqueda de Dios. Búsqueda interior de Dios. Vamos a ir un poquito más rápido, porque si no, no vamos a llegar con él. Vamos entonces a meternos de lleno en lo que es este camino de interioridad. ¿Qué es lo primero que hace el ser humano? Primero el ser humano descubre que tiene capacidad de interrogarse a sí mismo. ¿Los animales pueden interrogarse a sí mismos? No, no. Eso está claro. Los animales no tienen forma. ¿Tá? ¿Por qué? Porque de alguna manera sus sentidos están hechos para satisfacer su instinto. En cambio, como hemos dicho hace un rato, los sentidos del ser humano tienen algo más que simplemente ocurrir, es decir, ver. Tienen otra función, que es ver para algo. Es decir, permitirnos a nosotros encontrar ese camino de búsqueda que no podía ser de otra manera, se inicia a través de las cosas. Porque las cosas visibles son lo primero que nosotros tenemos. No sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez ir a algún lugar, por ejemplo, de vacaciones, contemplar un hermoso bosque, o unas cataratas, o una gran montaña, a quien ha subido, mirar el cielo y decir, bueno, esto es obra de Dios, ¿no? ¿Por qué podemos decir eso? Los sentidos ven algo, nada más. Vemos, como podría ver un animal, pero esos sentidos para nuestra alma, para nuestro intelecto, nuestra inteligencia, nos permite descubrir algo que trasciende el simple sentido. Y ese trascender el simple sentido hace que nosotros nos preguntemos acerca de las cosas. Y yo creo que eso es increíble, porque a partir de esa pregunta que son de las cosas visibles, nosotros podemos llegar a Dios que es invisible. ¿Ah? Esa que acá denominamos, fíjense acá qué interesante, dice que cuidado que el hombre puede caer en el error de que cuando ve por los sentidos esas cosas hermosas del mundo, finalmente, en vez de trascender a través de ellas a Dios, puede caer en el error de hacerse esclavo de esas cosas. ¿Ah? Como quien diría, veo un hermoso paisaje y yo lo que pretendo es poseer eso, ¿no? Y puede ser un paisaje, una casa, una playa, o puede ser un ser humano también. ¿Ah? Podría ser tranquilamente un ser humano. Poseerlo. Y en vez de amar al que creó eso, amamos a lo que fue creado. Y yo creo que esto es clarísimo para cualquiera de nosotros. ¿Ah? Cualquiera de nosotros. ¿Algún ejemplo que ustedes puedan poner acerca de esto último que hemos dicho? ¿No? De la contemplación y de enamorarnos de las cosas antes del creador de las cosas. ¿Qué podría poner un ejemplo? A veces sirve para ejemplificar, para aclarar. Podemos hacer mutis un tiempo. Habitualmente San Agustín va a poner muchos ejemplos que tienen que ver con el amor de las personas, ¿no? Es decir, cuando uno se enamora de otra persona o se siente atraída por otra persona, ¿no?
¿Desde qué punto sientes atracción? Desde ver en la otra persona esa presencia de Dios, que uno la percibe a través de los sentidos, y a través de ese gran sentido que llamamos sentido común, que unifica todos los sentidos, o más bien uno ve a esa persona como algo que simplemente nos permite satisfacer nuestras necesidades. Fíjense qué diferencia entre una cosa y la otra. Cuando uno es capaz de descubrir esa presencia de Dios en todo. Hay personas que no son capaces de descubrir esa presencia de Dios, o bien porque ya son esclavos de las cosas, que es lo que habitualmente pasa. Bueno, ¿qué pasaría con la plata, por ejemplo, no? ¿Hasta qué punto nosotros tenemos plata o en realidad la plata nos tiene a nosotros? Pensemos un poco y nos vamos a dar cuenta que seguramente por dinero estaríamos dispuestos a hacer muchas cosas, inclusive hasta en contra de otros seres humanos. ¿Realmente nosotros dominamos esas cosas o somos dominados por las cosas? Vamos a seguir. El hombre tiene capacidad de Dios. Y es lógico. Es decir, si el hombre a través de los sentidos descubre en las cosas, en las otras personas y en sí mismo esa presencia de Dios, la deducción lógica sería la siguiente. Si Dios me permite a mí acceder a contemplar su presencia en todo esto, es porque entonces yo, de alguna u otra manera, tengo esa capacidad para poder llegar a eso que Dios me permite contemplar. Ya que Dios no nos daría algo que nosotros no deseáramos. Es como si yo, digamos, le daría al ser humano una potencia, una virtud, que el ser humano no le interesa después usarla. ¿Ah? No tendría mucho sentido. El hombre tiene esa capacidad de Dios al descubrir en su interior esa presencia de Dios. ¿Ah? Veamos esta imagen, porque es interesante el dibujo. Vemos un hombre y vamos a ver como una especie de palacio, ¿no?, en la cabeza de este hombre. San Agustín nos va a decir que el hombre, usando una figura como ejemplo, encuentra en su memoria, infinitos y vastos palacios, en los cuales va a encontrar recuerdos que tiene, vivencias, proyecciones, ideas que ha tenido, sentido de unidad, es decir, se da cuenta de que todo esto se refiere a sí mismo. No son proyecciones de otra cosa o recuerdos de otra persona o vivencias de otra persona, sino que son propias y que todas estas vivencias se han dado a lo largo del tiempo. Entonces, uno cuando va pensando en estas cosas, uno se podría preguntar, esa persona que tiene estos recuerdos hace 20 años, 30, 50 o 70, ¿es la misma persona de hoy? ¿O son dos personas distintas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Nadie piensa? Eso sería grave. Es la ¿Son los misma, pero va mismos? evolucionando. Somos lo mismo, pero evolucionamos. Claro, o sea, hay un sentido de unidad. Está claro, y esto es muy importante, porque cuando uno tiene sentido de unidad, uno se reconoce como es, con sus blancos y sus negros, con su luz y su oscuridad, con sus equivocaciones y aciertos. Uno no puede decir, ese no era yo. No, ese seguís siendo vos, son la misma persona. No es que son dos personas. Que te hayas equivocado, como en el caso de San Agustín concretamente, no implica que sean distintos. Hay una continuidad y una unidad. Recuerden que estamos hablando de la memoria y habíamos dicho que la memoria era lo uno, ¿tá? Lo primero, el género, el modo. Acá me dice que iPad 2, que no sé quién es, levantó la mano.
No sé, pero acá no lo veo, ahí para todos. Nosotros somos lo que somos hoy. Nosotros somos los que somos hoy, pero somos también el mismo que vivió antes, ¿no? En el sentido de que tenemos una continuidad en nuestra vida. ¿Tá? Somos lo que somos hoy, pero también somos lo que hemos sido. Y también somos, qué interesante esto, no solamente somos lo que hemos sido, sino que también somos lo que seremos, que todavía no ha llegado. Seríamos la suma de todo lo vivido. Exactamente. De todo lo vivido y todo lo que vamos a vivir. Porque a veces uno se puede quedar con la idea de los errores cometidos. ¿Tá? Pensando que nosotros somos lo que fue. Nosotros somos lo que fue, lo que somos y lo que seremos. Y lo que seremos, es justamente lo que nos permite a nosotros tener la esperanza de llegar a ese Dios. Porque aún con nuestros errores, seremos santos, porque estamos llamados a serlo. Cuando finalmente nos encontremos con Dios, ya todo lo que pasó ya no va a importar, porque ahora seremos esa unidad total con Dios. Ahora, en este mundo, evidentemente, el paso del tiempo, seguramente hay momentos en los cuales decimos, bueno, la verdad que me hubiera gustado no ser así, en otro momento. Me hubiera gustado no haber tomado esta determinación, o me hubiera gustado no haber influenciado en otra persona para tomar una determinación. ¿Ah? Yo creo que eso son cosas propias de cada uno, pero uno no puede quedarse anclado en ese pasado. La memoria no es un lugar para anclarse, sino que es un lugar para encontrarse consigo mismo y a través de encontrarse consigo mismo, encontrar a Dios. Lamentablemente hay muchas personas que quedan ancladas en esa memoria y habitualmente quedan ancladas en algo malo que ha sucedido. ¿Ah? No somos ni todo lo malo que hemos hecho en un pasado, ni tampoco somos los genios que hicimos en el pasado, ¿no? Porque alguien podría decir también, mira, yo en el pasado era buenísimo, ¿no? Muchos psicólogos, muchas veces, recuerden que San Agustín de alguna manera también es un poco el introductor de toda la psicología humana, ¿no? Yo creo que es el gran padre de todo esto. Muchos psicólogos, por ejemplo, hacen regresión, ¿no? Y nos hacen volver a cierto momento idílico de nuestra vida. Es más, si yo le preguntara a ustedes, díganme ustedes, ¿cuál sería la edad de ustedes en la cual perciben que era su mejor momento? ¿No? No sé si lo habrán pensado alguna vez. Hay personas que por ahí dicen, mira, mi mejor momento es cuando yo estudiaba en el colegio, ¿no? U otras personas dirán, mi mejor momento fue cuando yo ya estaba casado, o mi mejor momento fue cuando nació mi hijo, o mi mejor momento fue, no sé, cuando pasó ya era más grande, ¿no? ¿Por qué? Porque en base a cómo uno ve cuál fue su mejor momento, uno puede percibir qué quiere borrar de su vida, de su memoria. ¿Ah? Si yo digo, mira, mi mejor momento fue cuando tenía 14 años, en el fondo lo que estoy diciendo, mira, de los 15 en adelante mi vida fue, mejor ni hablemos. Entonces mejor la borramos. ¿Tá? Pero no se trata de borrar esa vida. Se trata de darnos cuenta de que seguimos siendo una sola persona. Y que así como en un momento estábamos mal, hoy podemos estar bien y mañana estaremos seguramente bien o mejor. Y eso es lo que nos permite a nosotros darnos cuenta que seguimos caminando, que somos uno solo y que estamos llamados a ese encuentro con Dios, a pesar de nuestras miserias. ¿Ah? Muy bien, seguimos. La memoria actúa de alguna manera como si fuera una especie de hilo, ¿no? Un hilo de conducción, un hilo de vivencia. Nos permite darnos cuenta que nuestro obrar es un obrar único en la vida. Y es nuestro, no es de otros.
es irrepetible. Nunca vamos a poder obrar de la misma manera que lo hicimos antes. ¿Ah? Pero sin embargo somos las mismas personas. Volvemos a la paradoja, ¿no? ¿Cómo es posible que identificamos en nuestra vida distintos yo, distintas experiencias del yo, muchas de las cuales quisiéramos borrar de nuestra vida, pero sin embargo somos uno solo? Esto, lógicamente, nos cierra. Pero sin embargo, estamos llamados a vencer esta paradoja a través de la búsqueda constante de Dios. San Agustín hace un camino que se llama un camino de autorreconocimiento de lo que fue, de lo que es y de lo que será. La memoria, primeramente, le va a permitir encontrarse, dar la respuesta de quién es él en sí mismo. Es memoria de sí. Esa memoria de sí tiene que ver con la memoria de las cosas que nos han pasado y también de las cosas que he percibido en nuestra vida. ¿A través de qué? De los sentidos, principalmente. Ahora bien, esos sentidos nos pueden guiar a nosotros a una concepción verdadera o equivocada de lo que fuimos. ¿Por qué? Porque los sentidos, una vez que han percibido algo en nosotros o en las cosas, lo que busca después, como segundo paso, es ser interpretados. ¿Cómo interpretamos esas señas, esos signos que nuestros sentidos han captado para nosotros? Seguramente ustedes recordarán en alguna oportunidad una linda propaganda en la cual se mostraba a un hombre que trabajaba en una oficina. Y el hombre tenía un jefe. Y el jefe, cada vez que veía a ese empleado, movía la ceja. ¿Ah? Claro, el empleado, cuando veía que movía la ceja, interpretaba que el jefe tenía algo contra él. Como que el jefe en realidad no lo quería y que por eso levantaba la ceja. ¿Recuerdan esa propaganda o no? Algunos sí, otros no. Bueno, a mí me gustó, por eso la traigo a colación, ¿no? Claro, y el hombre llegaba a su casa y estaba con su mujer y ya estaba pensando, mi jefe me va a echar, mi jefe tiene algo contra mí, mi jefe me está mirando mal, ¿no? Seguro que habré hecho un trabajo. Bueno, pasa el tiempo y un día se da cuenta que el jefe tenía un tic nervioso y era el tic de levantar la ceja, ¿no? Fíjense, como él percibe un signo por sus sentidos, su memoria le trae todas las horas de trabajo durante todos los días, durante todos los años, piensa que su jefe lo va a despedir porque realmente su relación con su jefe por él mismo no es buena, hasta que finalmente se da cuenta que en realidad está equivocado. ¿Ah? La memoria necesita ser interpretada para nosotros. No es solamente recibir el recuerdo. No sé si a ustedes les pasa, pero es habitual que cuando uno trae a memoria cosas del pasado, ¿eh? Uno lo vuelve a reinterpretar. Y en algunos casos lo agrava, diciendo, no, esto fue peor todavía de lo que yo pensaba. Y en otros casos lo relativiza. No fue para tanto. ¿Eh? Todo eso que yo pensaba de la otra persona, que era, no sé, era una persona que me atacaba, que me volvía loco realmente, que me perjudicaba, resulta que no era tan así. ¿Ah? Y otras personas que nos parecían que eran amigos, que eran personas cercanas, y resulta que uno dice, pero mira, todo esto que pasó entonces quiere decir que, ¿no? Y sacamos conclusiones negativas de lo que nosotros pensábamos que era bueno, concretamente. Es decir, la memoria tiene que ser interpretada para encontrar un sentido amplio y único de todo lo que nos ha pasado. Por eso San Agustín nos va a hablar de otro tipo de memoria, que es la memoria del interior del alma, ¿eh? Que es donde yo encuentro el verdadero yo, el núcleo del hombre, que es el lugar donde los sentidos
no nos engañan. ¿Ah? Y por supuesto, para encontrar ese yo interior, ese núcleo del hombre, vamos a tener que ingresar a ese interior a través de lo que él llama el camino de interioridad. Ya no quedarnos solamente con esa memoria que tenemos, sino dar un paso más. ¿Ah? Dejar un poco los sentidos a un costado y animarnos a través de la memoria, que es una potencia humana, a interpretar todo lo que nosotros hemos vivido. ¿Por qué? Porque en ese yo interior, en ese núcleo del hombre, es donde la memoria, descartado todas las cosas, descartado todas las interpretaciones equivocadas de los sentidos, puede encontrar a Dios, que es un Dios verdadero, que me va a mostrar la verdad tal cual es, y no como yo la interpreto por mi pobreza, por mi inteligencia. ¿Ah? Pero que esto de encontrar este núcleo central, que hoy, ¿cómo lo llamamos nosotros en la vida cotidiana? ¿Cómo lo denominamos a este núcleo del yo? ¿Alguien sabe? Es fácil, ¿eh? ¿Es la memoria emotiva? No es la memoria emotiva exactamente, es un término más... El ego. Bueno, el ego podría ser... El ego, los psicólogos también lo pueden llamar el super yo, ¿no? O a veces también lo digamos más simple, la conciencia. Es nuestra conciencia, donde nos damos cuenta quiénes somos realmente nosotros mismos, independientemente de todo lo que nos condiciona por fuera. ¿Eh? Por supuesto, para hacer este camino, uno tiene que caminar y hacer un proceso, como habíamos dicho al comienzo. Examinarse la conciencia es una de las tareas más difíciles del ser humano. Pero es el único camino de encontrar a Dios, porque ahí está Dios. Es el único momento en el cual podemos decir que realmente lo hemos encontrado a Dios. ¿No? Resumo, porque a veces el resumen viene bien como para sintetizar por un lado, pero también para clarificar por otro lado. San Agustín descubre que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que es un Dios trinitario y que por lo tanto en nosotros debe haber una estructura de su ser que sea trinitaria. Él descubre que esa estructura trinitaria del ser en el hombre es la memoria, como hemos dicho, el entendimiento y la voluntad. Empezamos a hablar por la memoria, que es el primer punto que estamos hablando ahora. Él descubre que si entonces Dios nos ha transmitido su ser, entonces hay posibilidad de que encontremos a Dios. Pero ese encuentro con Dios no se va a producir por medio ni de la lógica humana, ni de la ciencia humana, porque todo eso está condicionado por los sentidos humanos y, en definitiva, por el mismo razonamiento humano. ¿Eh? Por lo tanto, más que buscar a la ciencia o la lógica como camino para llegar a Dios, Él nos va a proponer una búsqueda interior. Como si fuera una ciencia. Bueno, en este caso no lo es, sino que es una búsqueda interior para encontrar a ese Dios. Y el primer paso es, a través de la memoria, darnos cuenta que somos una unidad y que esa unidad reside en una conciencia que él denomina el núcleo del hombre. Dicho de otras palabras, él, el primer paso que da, nos ubica en la casa en donde vamos a encontrar a Dios. Nos dice, Dios está no en lo exterior, sino en el interior. Y la casa donde vas a encontrar a Dios es tu conciencia, en donde no te engañas, y mucho menos engañas a Dios. Obviamente ustedes pueden sacar deducciones inmediatas. Para encontrarse a ese Dios, uno debe vivir un proceso de purificación. ¿Qué significa un proceso de purificación? No te vas a engañar a vos mismo. Uno tiene que saber quién es uno. A ver, yo me pongo aquí y me pongo a pensar, a ver, mi conciencia. Yo soy bueno, hago todo bien,
no he perjudicado nunca a nadie. Bueno, a ver, pensalo, pero mirá que a Dios no lo va a engañar. Te podrás engañar a vos mismo. Y cuando te das cuenta de eso, decís, bueno, sí, la verdad que no es tan así. En realidad he sido bastante malo, he engañado a muchas personas, me he portado mal con muchos, y eso se denomina habitualmente confesión. Bien. La verdadera confesión va a comenzar por un examen de conciencia. Y esto creo que nos resulta más a nosotros más conocido, ¿no? Cuando siempre explicamos la confesión decimos, el primer paso es el examen de conciencia, en el cual uno empieza a hacer memoria de todo lo vivido, se da cuenta que somos una unidad, que somos el mismo que metió el error hace un tiempo, pero que también es el mismo que hoy está arrepentido de eso cometido. Y que también está llamado a una vida de santidad en el futuro. Por lo tanto, la memoria no es algo para borrar de nuestra vida, sino que es algo para integrar a nuestra vida. Y si bien es cierto que la memoria muchas veces nos puede traer dolor, porque somos seres humanos y lo sabemos, la memoria nos tiene que servir como un proceso de purificación. Y es el primer paso que tenemos que dar para encontrar a Dios. Va a haber un segundo paso, que lo vamos a ver en el próximo encuentro, que es el entendimiento. Porque una vez que uno ha tomado conciencia de lo que ha hecho y de lo que es, necesita profundizar el por qué pasó lo que pasó. Porque si no, solamente se transforma en un recuerdo que nos produce dolor o que nos produce alegría, pero no le encontramos el porqué de lo que pasó. Y el tercer paso, como ustedes ya se imaginarán, va a ser el paso de la voluntad. Bueno, ya sé lo que soy. He descubierto lo que soy en mi conciencia. Ya sé por qué soy de esa manera. Bueno, y ahora viene el tercer paso, que es el definitivo. Bueno, ¿qué estoy llamado a hacer? Con todo esto que fui y que soy, ¿qué estoy llamado a hacer? El para qué soy lo que soy. Creo que esto me parece que es como una síntesis para no irnos tan por fuera, ¿no? Y por ahí perdernos en lo que estamos viendo. Lo que vimos hoy es el primer paso, ¿tá? Lo que soy. ¿Por qué soy? Será el segundo. Y para qué soy lo que soy es el tercero. Cuando él descubre que finalmente el para qué soy lo que soy, se va a dar cuenta que ese para qué soy lo que soy es para amar a Dios. Y ahí es donde descubre, donde termina finalmente esa búsqueda y ese encuentro con Dios. El amor a Dios. Y una vez que descubre eso, da el último paso, que no está en este curso, vamos a decirlo, que es el salto, ¿no? Está bien, ahora que ya sabés para qué sos lo que sos, ahora encontrate definitivamente por la trascendencia con Dios. Ese espacio infinito entre nosotros y Dios, saltalo. ¿Por qué? ¿Porque nosotros encontramos un método para saltarlo? No, porque Dios, abajándose a nuestra realidad, digamos, cierra ese espacio infinito entre nosotros. Cuando Dios se encarna, Jesucristo se hace hombre, lo que está diciendo es, ese infinito entre nosotros y Él, lo cierra Jesús. Por lo tanto, el encuentro con Dios, o sea, todo este camino de interioridad es posible, no porque nosotros hayamos descubierto, o San Agustín, un método para llegar, sino porque Dios hizo posible al transmitirnos su existencia trinitaria en nuestra vida. Creo que es muy importante. Hasta Jesús, hasta el cristianismo, el mundo no conocía la experiencia del Dios trinitario. Y por lo tanto, no podía conocer este método
está planteando San Agustín para llegar a ese Dios unitario. ¿Ah? Dicho de otra manera, Jesús encarnándose cierra la brecha entre Dios y nosotros y nos da el camino para que nosotros lleguemos a Dios. ¿Ah? El primer paso, por supuesto, es la gracia que obtenemos a través del bautismo. ¿Ah? Por eso es tan importante la experiencia del bautismo en San Agustín, porque él se da cuenta que solamente a través de esa gracia él logra finalmente encontrarlo a Dios. ¿Ah? Por supuesto que no es el único camino de encuentro de Dios, sino que es el camino agustiniano, ¿no? Recordemos que San Agustín es un padre del occidente, de la iglesia occidental. Bueno, abrimos micrófonos, ahora sí, comentarios, preguntas, lo que quieran. Y entre todos comentamos y entre todos también respondemos, por supuesto. Podemos abrir todos los micrófonos, ¿no? Aunque sea escuchamos el silencio. Calculo que sería importante conocer, discernir cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para no equivocar el camino, que no es cosa fácil. Ese es el tercer paso, ¿no? Por ahora estamos en el primero, vamos a decir, que es conocernos a nosotros mismos, nuestra conciencia, ¿ah? Y darnos cuenta que somos uno que se va a encontrar con Dios. Darnos cuenta de lo que soy. Ese es el primer paso que plantea San Agustín. El que vos planteás, que es que nuestra voluntad se haga la de Dios, es el tercer paso, ¿no? El para qué soy lo que soy. Para hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es amar. Por lo tanto, mi voluntad, si realmente es la de Dios, será amar. Al modo que ama Dios. Dale, te digo. Me estaba despidiendo, Fray, pero... Bueno, listo. No, igual puedo decir, la verdad hoy me pareció fundamental para ir a sacar turno para confesarse. Bueno, Claro, está bien. claro, porque uno empieza a pensar, esto que soy, bueno, pero tengo historia, y si algo no anda del todo bien, y bueno, hacer el mea culpa, que soy yo la que metí la pata, ¿no? Así que bueno, buscando turno. Muy bueno. Viste que siempre dicen cuando uno está en catequesis, dice la confesión, 2 puntos. Lo primero, examen de conciencia. De conciencia. Es eso. Bueno. Por eso a veces cuando uno está con los chicos, ya que está Soledad acá también, ¿no? Que es coordinadora también de pastoral de colegio, a veces nosotros los llevamos a los chicos para confesarse, ¿no? Y es como un poco automático, ¿no? Todo. Pero qué importante que es un chico, aún un chico, que pueda hacer el examen de conciencia. Y curiosamente los más chiquitos hacen examen de conciencia. Hacen examen de conciencia. Quizás los más grandes no hagan más examen de conciencia, pero los más chiquitos sí lo hacen. Y bastante bien, te diré. Para la edad que tienen, ¿no? Por supuesto. Bueno, Sí, yo junto los caballetes del otro día y lo de hoy, y allá voy. Bueno, perdón que me tengo que retirar. Hasta luego, nos vemos, Judith, hasta luego. Todos. Marcelo. No, simplemente conciencia con C y con S, las dos necesitamos. Claro, sí, bueno. Él habla porque antes diferenciábamos en un curso que teníamos cuál es la diferencia, ¿no? Entre conciencia y consciencia, ¿no? SC y C, que parecen lo mismo, pero en realidad no lo son, ¿no? La conciencia con C es la conciencia moral, qué está bueno y qué está mal. ¿Tá? En cambio, la conciencia, SC, tiene que ver con el órgano intelectivo, ¿no? Como cuando alguien le dice a una persona, tenés que tomar conciencia acerca de tal cosa, ¿no? Es el órgano intelectivo, mientras que lo otro sería lo que te permite tomar decisión entre lo bueno y lo malo, concretamente, ¿no? A mí lo que me quedó es que
en esa memoria interior, ¿no?, que tenemos, y creo que hoy lo podría comenzar a hacer, ¿no?, es pasar la película de la vida, ¿no?, de cada uno de nosotros, en blanco y negro, en aquello que seguramente no fue lo correcto, y algunas cosas también que, bueno, fueron en colores, como puede sucederle a muchas personas, ¿no? Pero también creo que justamente para llegar a una buena confesión, lo que necesitamos es también pasar la película desde atrás, ¿no? Y ver qué es. Sí, y hay algo, y te agregaría algo a tu reflexión, ¿no? No solamente ver las películas parte en blanco y negro y color. Conocerse. No solamente eso te diría, sino que aparte agregar algo más. Darte cuenta si el director de la película fuiste vos o fue otro. Exacto. Porque hay veces que empezás a ver la película y al comienzo en los títulos dice dirigida por, y no dice Marilú, o no dice, qué sé yo, Norma, o Elisa, o Patricio, sino que dice otra persona. Y ahí la cosa empieza a tomar un cariz fuerte, pero muy fuerte. Muy fuerte. Muy sí, fuerte. Muy fuerte. Porque, bueno, eso daría para mucho, digamos, no quiero ahondar en este tema porque seguramente, estaríamos seguramente hasta la medianoche hablando de eso, pero es importante darse cuenta quién fue el director de la película, para bien y para mal, para las dos cosas. Elisa. Me quedé pensando en esto último, que, o sea, para mal darse cuenta no va a ser, porque uno del darse cuenta se supone que vas a aprender algo. Lo malo es cuando por ahí pasaste toda tu vida y la batuta la dirigió otro. Exacto. Y ya esos años atrás no podés volver. Eso es peor. Está, pero a ver, cuidado. Darse cuenta que la dirigió otro, o que nuestra vida no fue lo que queríamos, nos va a producir dolor. Eso sabemos que es así. Pero eso no significa que eludamos ese dolor, no pensando en eso. ¿Está? Pero tampoco nos podemos quedar en el dolor, porque recuerden que el hombre es una unidad. Y si bien otro dirigió la película, mi vida todavía continúa. Entonces yo puedo dirigir mi película. Claro, lo bueno es darse cuenta y aprender de eso y revertirlo en caso Yo creo, esto es un pensamiento propio, creo que aún la persona que llega al final de su vida y se da cuenta que otro le dirigió la película, usando acá la analogía de Marilú, el darse cuenta de que otro dirigió la película es ya ser director uno mismo de la película. Cuando uno se dio cuenta, ya uno tomó la dirección de la película. ¿Está? Y eso cambia la cosa, cambia. Aún en el dolor, uno ya se puso en el título de su película. Claro. Y al darse cuenta permite superar. Exacto, exactamente. Claro. Por eso la importancia de la memoria, de crear unidad. No es que yo era otro y ahora soy distinto. Soy el mismo, pero ahora yo soy el que dirige mi vida. Podría ser un existencialista, San Agustín. Lo que se dice de San Agustín, el conocerse, aceptarse, superarse. Exacto. No te podés quedar en el conocerte solamente. Claro, ahí. Porque si no, es el dolor. Claro. Ni no negarlo tampoco, sino de eso transformarlo y superar. Claro, pues la conciencia tendría que ser como un espejo que nos muestra realmente cómo somos y a partir de ahí poder mejorar. Ahí está, ¿no?, lo del hombre integral, ¿no?, que nunca, no perder la memoria, sino saber que fui esa persona
que pude superar algunas cosas y que hoy soy esto y a lo que aspiro a llegar. Claro. Y aparte Pero lo el proceso. interesante de la memoria, es que uno, en definitiva el motivo por el cual le da tanta importancia a San Agustín, que es cuando uno hace memoria de la vida, va descubriendo lo que él llama los vestigios de Dios. A veces que Dios estuvo ahí. Claro. Sí. Que a veces, yo estoy seguro que todos los que están acá, porque Sí. siempre pasa así, tienen esos vestigios en una época de su vida más marcada, más evidente, pero en realidad el vestigio de Dios acompaña toda la memoria, completa, Sí, todo el tiempo. toda la vida. Lo que pasa es que por ahí hay momentos en los cuales nuestra vida es tan problemática que no alcanzamos a ver esa huella. Y en otros momentos, como está bien, apenas perceptible la vemos directamente, ¿no? Entonces decimos, ¿te acordás cuándo me pasó esto? Ahí estaba Dios. ¿No? O también te das cuenta cuando Experiencia de tomaste la decisión vos y no pensaste primero poner primero a Dios. Y ahí metiste la pata. Tal cual. Pero Dios está siempre, digamos. Nosotros Sí. metimos la pata, pero ese vestigio de Dios estaba. ¿Ah? Sí. Sí. Muy bien. Bueno. Sí. Puedo hacer una pregunta. ¿Y el hoy, después de todo lo que uno vive, de toda la memoria, cómo estamos hoy? ¿O cómo estoy hoy? Si quiero hacer una pregunta para mí y para el resto del panel. Después de todo esto que vemos viendo y que vamos descubriendo de la memoria, ¿cómo estamos hoy? Porque sería el resultado de todo esa vida que tuvimos. ¿Cómo estamos hoy? ¿Con Dios o sin Dios? ¿O cómo estamos personalmente? ¿Cómo estamos hoy a través de todo esto que he escuchado? Es muy cierto, ¿no? Cuando alguien plantea, ¿no? que viene y dice, no siento a Dios, me he alejado de la oración, ¿no? No tengo el mismo entusiasmo que tenía antes, por ahí, ¿no? Creo que no. Claro, uno lo que quiere en el momento, por lo menos de la experiencia que yo tengo de hablar con tantas personas, la persona quiere una respuesta ya. Lo que quiere es una receta, ¿no? Como el médico, ¿no? Tomate esto y seguro que ya a partir de mañana ya vas a estar bien con Dios, ¿no? Es la cultura de la receta, sin lugar a dudas. Pero vemos lo mismo, lo que yo le decía, ¿no? El hombre busca fórmulas, busca ciencia, busca lógica. Y lo que propone San Agustín es búsqueda. La búsqueda en sí misma. La búsqueda La lógica de es la Dios receta. no tiene que ver con nosotros. La lógica de Dios no tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada que ver con la nuestra. Porque en el fondo también, si ustedes piensen esto, ¿no? ¿Por qué el hombre, para llegar a Dios, tiene que iniciar este camino de búsqueda? No condicionada por la ciencia, ni los sentidos, ni el propio intelecto del hombre tampoco, ¿no? Porque, como vemos la imagen de la sierva, ¿no? Como la sierva empieza a oler el agua. ¿Sirve oler el agua? Sí, porque de alguna manera le va diciendo es para allá, para el norte, ¿no? Pero el ser humano es algo más que los sentidos. ¿Ah? No es solamente oler el agua. Cuando el ser humano se acerca, va pensando en su corazón, ¿por qué yo me voy a acercar? ¿Porque tengo sed nada más? ¿O es para otra cosa más? Aparte de la sed. Hay algo más, un para qué me estoy acercando, ¿no? Y como dice Osvaldo, ¿no? El hoy, conocernos el hoy, de alguna manera nos permite también profundizar en lo que fuimos. ¿Va? Pero siempre y cuando no nos quedemos en eso. ¿Va? Yo creo que el gran riesgo nuestro es quedarnos en eso, en lo que fuimos, y pensar que eso es definitivo. No. No podemos verlo desde ese punto de vista. No. Porque fíjense esto, nosotros iniciamos esa búsqueda de Dios, pero previo a la búsqueda de Dios, ¿qué ocurrió? Hubo una búsqueda ¿de quién? De Dios a nosotros. De Dios a nosotros. ¿Ah? Si Dios se hubiera quedado en lo que somos,
o en lo que éramos, olvídate, no nos busca más. ¿O para qué nos quiere así, no? No. Tal cual. Dice, no, vos quedate ahí abajo que estás tranquilo. Yo acá arriba no te quiero. Pero sin embargo Ahora, es ¿no, él el que busca. ¿no será que él quiere que lo elijamos a cada rato, en cada decisión? Sí, Seguro, Sí, seguro. seguro. Muy buena reflexión, sí. Porque es como, como emplear el libre albedrío todo el tiempo. Él no se va a imponer nunca. Exacto. Claro. Sí, sí, muy cierto. Muy bien. En definitiva, el que camina es uno, ¿no? Ujú. Claro. Sos libre. Es a ver cómo empleas ¿Cómo tu manejaste libertad. esa libertad? Claro. Creo que es un ida y vuelta, a ver si estoy en el pensamiento. Desde el amor de Dios hacia uno, que es inimaginable, el amor a Dios, y en esa búsqueda que comenzamos cuando Dios te tiende una mano, llegamos a Él por amor. No es quizás el mismo amor, y quizás sin terminar la búsqueda, porque creo que la búsqueda va a ser hasta el último día, creo que en el camino de la búsqueda está, o quiere Dios, que amemos en nuestra medida como Él nos ama a nosotros. Creo que para llegar a Dios hay que amarlo, desde muy adentro de uno, para que sea más puro el amor nuestro hacia Él. No va a ser igual, evidentemente. No San sé si Agustín, San Agustín un es un poco... pensamiento. No, a ver, San ¿No? Agustín un poco hablaba de que, claro, porque uno cuando dice búsqueda de Dios, uno piensa y dice, lo alcancé. Y él decía que Dios no se deja atrapar. No, ¿Ah? no, es Entonces inabarcable. uno es como que llega, parecería como que ya lo tenemos, como que ya está. Y cuando está ahí, No. resulta que lo tenemos un poquito más allá. Más allá. ¿no? Por Y hay eso que la seguir. búsqueda, Tal cual. es siempre la búsqueda. Tal cual, es Ujú. siempre. El único momento en el cual esa búsqueda no se va a dar es cuando compartamos la vida eterna con Él. Claro, Ahí ya no va a haber más búsqueda, claro, sino que claro. será todo contemplación y glorificación de Dios. Tal cual. Tal cual. Ahora, es cierto que hay muchos que se cansan en la búsqueda, ¿no? Con razón hacía ruido. Hay muchos que se cansan y que de alguna manera, en ese cansancio, tiran la toalla, ¿no? Sí. Por eso es tan Sí. importante que todos, aún en el dolor y la desesperación, seamos personas que ayuden a los demás a seguir buscando a pesar de todo. Exacto. A veces yo me pregunto... Es eso, ¿no? Llevar el Evangelio, seguir llevándole al otro a Jesús. Tal cual. Esa A es veces la me tarea. pregunto, ¿vieron cuando dicen Dios nos juzgará por el amor, no? Ujú. A veces me pregunto si Dios nos va a preguntar, ¿ayudaste alguna vez a buscar a alguien? ¿Me anunciaste alguna vez? Qué pregunta, ¿no? Mm. No sé si nos va a preguntar si nosotros lo encontramos, ¿no? En nuestra búsqueda interior. Yo creo que nos va a preguntar más si nosotros ayudamos a otro a buscar. Que no caigamos en una especie de misticismo, Tal cual. personalismo y subjetivismo, que solamente nos importa si nosotros llegamos a una especie de iluminación personal, típico de los gnósticos, ¿no? Sin importarle el otro. Claro, porque si Él vino para que todos se salven, si nosotros no lo damos a conocer, tampoco nos vamos a salvar nosotros. Sí, me decía, ¿quién levantó la mano? Ahí vi que alguien. Sí, habla. Tenés que activar el micrófono. Tenés que activar el micrófono. No lo veo. Tenés que activar el micrófono. No te No escuchamos. escucha. No sé por qué motivo no escucha. Bueno, sigamos, no puedo hacer No te nada. escuchamos. No puedo hacer nada, pero está desactivado el micrófono. Ahora, habla nuevamente porque no te escuchaba. Sí,
a mí me quedó todo, ¿no? Me interesó, pero ¿para qué soy lo que soy? Sí. Que es para hacer la voluntad de Dios. Eso me lo pregunté muchas veces a través de la conciencia, de un montón de cosas, de vivencias que me han sucedido durante toda mi vida. Y siempre me pregunté, ¿para qué? ¿O para qué estoy aquí? Y ahora entiendo que es para hacer la voluntad de Dios, que siempre busqué la voluntad de Dios, pero también escapé un poquito. Me di cuenta en la vida de qué era lo que Dios quería, porque lo tenía muy clarito. Pero igual me preguntaba, a medida que pasan los años, porque me he sentido al límite en salud, en un montón de cosas. Y entonces, ¿para qué soy lo que soy? ¿Para qué estoy acá? Eso es una de mis preguntas que voy haciéndome a esta altura de mi vida, ¿no? Y lo que yo creo es que, bueno, estoy porque alguna misión más debo de tener. Algunas que han quedado, que son para Dios. Generalmente me interesa más estar más cerca de Dios, conocer más a Dios. Y eso es imposible conocer totalmente. Pero sí ir corrigiendo lo que me queda. Y eso lo vamos aclarando, lo estoy aclarando con todas estas charlas. Me interesa mucho todo lo que puedo decir hoy. No sé si se oye. Sí, perfecto. ¿Sí? Te hemos escuchado perfecto. Bueno. Muy bien, muy bien. Nos has dejado a todos pensativos. Mabel, ¿vos querés decir algo? Que creo que le está levantando la mano, ¿o no? O de casualidad, pues, levantar la mano. No, me parece que no quiere decir nada. Bueno, le damos las gracias a todos por participar y bueno, si Dios quiere, el próximo jueves haremos otra entrega más, que vamos a hablar sobre lo segundo, que es el entendimiento. ¿Ah? Muy bien. Abrazo fraterno a todos. Igualmente. Chao. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Buenas Chao, noches y gracias, Fray, por todo. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.